Señor que tenemos este privilegio una vez más de juntarnos para continuar con nuestro tema, que ya todos sin duda conocen o saben de nuestro tema, al menos que esté congregándose con nosotros por primera vez. Pero estamos tratando este tema sobre cómo prepararme para el matrimonio. Y quiero animarle a leer el libro de Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 22. Proverbios, capítulo 18, verso 22. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas con su preciosa palabra. Esta es una de las porciones importantísimas para nosotros los creyentes y muy especialmente para aquellos que por la gracia de Dios y en su voluntad, Él nos ha aparejado a alguien a nuestro lado para compartir la vida. Qué bueno es Dios. Así que los que estamos ya en esa condición de casados, no vayamos a pensar que por guapos, por inteligentes, por genios o por todo ese montón de cualidades que probablemente las tengamos algunos, ¿verdad? Pero no es por eso. Por encima de cualquier cualidad que podamos tener es la benevolencia de Jehová. Y como lo anunciamos el lunes pasado, hoy vamos a ver sobre la importancia del matrimonio. Esa es la parte que vamos a tocar en esta noche, en este tema. No terminaremos con esta división del tema, así que tendremos más tiempo después. Pero es muy importante que todos nosotros entendamos cuán importante es la vida matrimonial. Y de hecho esto también es algo beneficioso para aquellos que todavía no se han casado o que están solteros, y también para todos aquellos que ya estamos casados y ya tenemos un hogar, un matrimonio, y quizá algunos varios años de vida matrimonial. Y por esa razón, para el soltero, cuando uno es soltero, es muy importante que sepa realmente cuánto importa lo que es la vida matrimonial. Eso es motivador porque de esa forma nos ayuda a enfrentar este aspecto de la vida con toda la seriedad que deberíamos de enfrentarlo. En primer lugar, el matrimonio es importante porque es la base de la sociedad. Eso implica que no puede haber una buena sociedad si realmente esa sociedad no está formada por matrimonios estables y sólidos. Entonces, cuando ustedes están pensando en enamorarse de alguien, o tienen ya una relación de noviazgo ya formal, en serio, y están procurando agradar al Señor, deben de recordar que están procurando establecer una base muy importantísima para la sociedad en la cual estamos viviendo. Ese hecho de que es de suma importancia por ser la base de la sociedad es un concepto que todo creyente debe tener en relación al matrimonio. El caballero y la señorita entonces debe saber que una vez que está orando al Señor para que en su gracia le provea la persona indicada, sepa que está buscando establecer una base. Esa base debe ser lo suficientemente sólida para que pueda tener estabilidad. Por esa razón no podemos establecer buenos matrimonios si lo establecemos a la ligera, con demasiada prontitud o rapidez y sin haber pensado lo suficiente que es lo que vamos a desarrollar. Los disturbios de la sociedad actual que nosotros tenemos son el resultado de ignorar la importancia del matrimonio. O sea, no podemos tener nada mejor si estamos nosotros tratando de
ignorar la importancia de esta entidad creada o establecida por Dios. Entonces, todo lo que tenemos en nuestra sociedad, los disturbios en todos los aspectos de la vida, es precisamente porque quienes intentan formar hogares o familias ignoran la importancia de esa relación que es o que llamamos el matrimonio. Entonces, tenemos que entender que no debemos nosotros entonces ignorar cuánto importa la relación matrimonial para Dios, para la sociedad, para la creación, para la familia y para la iglesia, que son diferentes aspectos en los cuales la importancia del matrimonio tiene que evidenciarse. Y es por esa razón entonces que tenemos resultados de esa ignorancia. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son algunos resultados de la ignorancia de la importancia del matrimonio? Cuando usted piensa en formar un hogar, debe pensarlo en serio. Y quizá no pensarlo 100 veces, sino 1000 veces. Porque este es una vía de una sola dirección. No tiene retorno. Ni es también de doble vía. No, nos encarrilamos y nos metemos en una vía sin retorno. Y es por esa razón muy importante entonces pensar en ello. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta ignorancia? Bueno, es una diversidad de resultados que tenemos en nuestra sociedad. Tenemos, por ejemplo, hijos drogadictos dominados por algún tipo de droga en el tiempo presente. Tenemos de repente hijos ateos o hijos rebeldes a la sociedad. No quieren someterse ni sujetarse a nada ni a nadie, porque son rebeldes sociales. Se oponen contra cualquier cosa que quiera ser una autoridad sobre sus vidas. Pero además de eso, también tenemos hijos homosexuales o sin normas éticas ni normas morales, y quieren vivir la vida a su manera, a su gusto, de acuerdo a el extravío de su propia mente y de su propio corazón. Y todo esto viene a ser parte de los resultados de ignorar la importancia de la entidad matrimonial. Pero también tenemos como más resultados hijos inseguros. No saben, no tienen ningún aspecto ni concepto de seguridad en sí mismos, o hijos de ambulantes, a veces amargados, insatisfechos, prejuiciados o inadaptados sociales. No encuentran un ambiente en el cual ellos puedan adaptarse, y ellos llegan al extremo de ver a la sociedad como su enemigo, no como parte de lo cual él debería de integrarse en ella, sino que ven como sus enemigos y se tornan entonces en inadaptados sociales. No se adaptan a ninguna cultura, ninguna norma de vida o de conducta, y entonces ni aún viviendo, haciendo lo que les da la gana y sus propias fechorías, ni andando de acuerdo a su propio corazón, tampoco son felices. Y eso viene a ser muchas veces el resultado de ignorar la importancia de la vida matrimonial. De cierto es que cuando establecemos un hogar, ninguno de nosotros como padres está planeando o planificando tener hijos con estas características. De hecho que no. De hecho que como padres creyentes tenemos la responsabilidad y asumimos la responsabilidad de dar instrucción, formación, educación moral y espiritual a la familia. Pero no siempre ellos aprenden o aceptan o adhieren a sus propias vidas el tipo de instrucción que se les da.
Si muchas veces algunos caen en este tipo de cosas, aún habiendo nacido y crecido en hogares cristianos y bien formados, cuánto más aquellos que son el producto de la irresponsabilidad de un hombre o de una mujer que trajo niños a este mundo, pero que no estaba dispuesto a pagar el precio que implica la crianza, la educación y la formación. Pero también, además de eso, tenemos hijos sin ningún interés en las cosas espirituales como producto de la ignorancia de la importancia de la vida matrimonial. Y entonces nos damos cuenta que la sociedad en la cual estamos viviendo es exactamente viviendo las realidades que dos hombres de antaño, según el testimonio de la Escritura, nos mencionan. Lo menciona, por ejemplo, Jeremías y Elifaz, viviendo, mostrándonos las realidades que vivía el pueblo de Israel. Nosotros no somos mejores hoy, ni estamos en mejores condiciones en cuanto a lo moral y a lo espiritual. Nuestro mundo está degenerado, degradado, y muchas veces también eso ha hecho un impacto en la vida del cristianismo y muchas veces del creyente joven que no se cuida, que no analiza, que no vive bajo el temor del Señor y que no está esperando en el Señor para establecer una relación formal, seria y madura que le lleve al final a culminar en un establecimiento de un nuevo hogar y un nuevo matrimonio. Veamos lo que nos dice Jeremías capítulo 9, versículo 12 al 14. Jeremías capítulo 9, verso 12 al 14. Dice: ¿quién es varón sabio y que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido y ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Verso 14. Antes se fueron tras la imaginación de su malvado corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Notemos aquí, hermanos, que el profeta está hablando del producto y el resultado de las decisiones de los padres. Entonces, lo que esta generación de gente joven estaba haciendo, yendo tras la imaginación de su malvado corazón, era precisamente lo mismo que ellos habían visto en sus padres. Y es por esa razón importantísimo que cuando usted, como joven soltero, señorita soltera, en el tiempo presente piensa en formar un hogar, piense también que probablemente va a tener familia. Y entonces debe darse cuenta que es muy importante saber qué implica el hecho de contraer matrimonio y la importancia del matrimonio. Vamos un poquito atrás al libro de Job, el capítulo 5, versos 3 y 4. Libro de Job, el capítulo 5, versos 3 y 4, para ver lo que Elifaz nos dice allí. Dice: yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Es interesante ver entonces que este sería el producto que tendríamos entonces por ignorar la importancia del matrimonio. No queremos, de hecho, este tipo de resultados. A los padres no nos gusta tener hijos así, y a ningún padre.
Y probablemente usted que está pensando en el futuro establecer también una familia, es obvio que no está pensando tener hijos que tengan este tipo de cualidades o características negativas. Todos queremos tener una familia para la honra y la gloria de Dios. Pero este es el resultado de ignorar la importancia del matrimonio. Ahora bien, nuestra sociedad sufre hoy y hace muchos años atrás también las consecuencias de establecer entidades sobre fundamentos falsos en lugar de establecerlo en fundamentos verdaderos. Y es importante entender la gran diferencia que existe entre lo que es un fundamento sólido y verdadero y lo que es un fundamento falso. Independientemente si lo que usted edifica sobre fundamento falso es atractivo, es de mucho lujo o tiene mucho valor para usted, pero si es falso el fundamento, eso no va a soportar la presión o las intemperies o todas las dificultades que podrían venirse por delante. Entonces, pero nuestra sociedad sufre hoy eso, consecuencias de tener falsos fundamentos en lugar de tener fundamentos verdaderos. Y quiero animarle a pensar en estos fundamentos. El primer fundamento y el más importante de todos los fundamentos para nuestras vidas y para nuestra sociedad es Dios. Hermano y hermana, amados jóvenes, no podemos establecer ni una relación de amistad, ni una relación de noviazgo, ni mucho menos una relación matrimonial bien fundada, a no ser que Dios sea el fundamento principal, número uno, sobre el cual estamos nosotros buscando establecer una relación. Usted sin duda puede hacer que esté orando con alguien o orando por alguien o orando sin ningún compromiso, pero esperando que en algún momento el Señor en su gracia le muestre la persona que tiene para su vida. O quizá esté pensando ya en unirse en matrimonio. Debe asegurarse que para esa entidad matrimonial que va a establecer, tiene este fundamento que se llama Dios. No existe otro fundamento más competente, más duradero, más fuerte y más exacto y perfecto que el fundamento de Dios. Lo que implica entonces que si usted quiere en realidad establecer una relación sólida, fuerte, firme y estable, debe tomar en cuenta en primer lugar a Dios. Debe darle a Él prioridad en su vida y debe darle a Él prioridad en sus relaciones y debe darle a Él prioridad en sus compromisos. No le dé miedo vivir una vida comprometida con Dios. Esa es la mejor forma de disfrutar la vida cristiana. Siendo joven, soltero, comprometido con Dios, hermano y hermana, qué vida más privilegiada. Qué vida más satisfactoria el hecho de ser alcanzado temprano en nuestra edad física por la gracia de Dios y luego asumimos el privilegio y la responsabilidad de vivir una vida comprometida con Dios, teniéndole a Él como el fundamento número uno. Sobre ese fundamento, cualquier cosa que nosotros construyamos o edifiquemos será algo permanente. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. La mayoría conocemos esta porción de la Escritura como los dos fundamentos
o los dos cimientos en donde en cada uno de ellos se construye algo. Y este es el fundamento verdadero, Dios. Verso 24 al 27 de Mateo capítulo 7. Dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En primer lugar, vemos que aquí hay dos fundamentos. Uno se le llama roca y el otro se le llama arena. Y también vemos que hay dos clases de personas o de hombres. Uno es prudente y el otro es insensato. No sabio, o sea, es necio. Y vemos que los dos hacen exactamente lo mismo: construir su casa. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Es el lugar en el cual las casas están construidas, porque las mismas situaciones le vinieron a ambos. Lluvia, vientos, tempestades con ímpetu le vinieron a los dos. Sin embargo, la diferencia la hace el fundamento en el cual está la casa. A través de la escritura, en muchas ocasiones al matrimonio o a la familia también se le llama casa. Y esa casa o esa familia, ese hogar, ese matrimonio que usted piensa formar, o si ya lo tiene, que ya está casado, debe tener como fundamento a Dios. Él es la roca eterna, la roca inconmovible, que no hay absolutamente nada que pueda entonces destruir y desbaratar y echar a perder esa casa. Si edificamos sobre fundamentos falsos, puede estar muy bien construido algo, pero si tiene mal fundamento, entonces no va a durar. Y cuando vengan las vicisitudes, adversidades en la vida, entonces todo eso va a destruirse. Entonces, ese primer fundamento se llama Dios. Y hermanos amados, necesitamos esperar en Él y darle a Él el lugar que debe tener en todas nuestras decisiones en la vida. Él sabe qué es lo que mejor nos conviene. Así que no vale tanto la inteligencia o el genio que tengamos para escoger, sino que lo que más vale, el lugar que le damos a Dios, poniendo este aspecto de nuestra vida en su cuidado y dirección. Y Él entonces, dice la Escritura, nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, ¿tiene usted a Dios como el primer fundamento? Como el único cimiento firme y estable, como la roca sobre la cual quiere construir una relación de amistad, una relación de noviazgo y luego un matrimonio? Si es así y usted es sensible a la voz del Espíritu Santo y a la instrucción de su palabra, usted tendrá un matrimonio en el cual se honrará y se glorificará el nombre de Dios. Y además también usted y la persona con la cual se casen serán entonces verdaderamente felices. A veces tenemos conceptos equivocados en relación a la felicidad.
Y algunos dicen, bueno, yo me quiero casar porque quiero ser feliz. Mala motivación. Si no ha logrado encontrar la verdadera felicidad en la vida de soltería y va con esa mentalidad al matrimonio, va a encontrarse con un chasco, va a encontrarse con una contradicción. Usted no debe casarse porque quiere ser feliz. Usted debe ser verdaderamente feliz antes de llegar al matrimonio. Eso no significa que en el matrimonio no haya felicidad. Sí puede haberla, claro que sí. Pero no vaya al matrimonio pensando como la fuente de felicidad, porque se va a llevar de repente un chasco y un trauma. No, usted no vaya al matrimonio para ser feliz. Sea verdaderamente feliz antes de llegar al matrimonio, teniendo como fundamento número 1 a Dios. En segundo lugar, el segundo fundamento es la declaración de fe, como lo hizo, por ejemplo, Josué, entre otros y muchos hombres del Antiguo Testamento. Eso implica que debemos identificarnos de acuerdo a la fe que tenemos en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Todos los creyentes debemos ser personas intrépidas o atrevidas para dar a conocer el nombre de Cristo a través de hechos prácticos en nuestra vida. En el trabajo, en el negocio, en la empresa, en el estudio, en cualquier lugar donde estemos, debe haber a través de nuestra norma de vida y a través de nuestra manera de comportarnos una declaración de fe. Independientemente del mundo en el cual nos encontremos, independientemente de las cosas adversas que puedan estar en contra de nosotros, debe haber una declaración de fe. Y de declaración de fe sincera, real, verdadera. Todo joven creyente puede aprender a disfrutar de lo que es la verdadera vida cristiana, de lo que es una verdadera relación con el Señor. No deberíamos vivir vidas grises o mediocres o tenues, que no se sabe si soy o no soy, o que a veces pienso que sí estoy en la verdad o en la fe, y a veces pienso que no lo estoy. No. El creyente debe estar absolutamente definido de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que eso ha sido aplicado a su corazón. Dicho de otra manera, ha depositado verdadera fe y confianza en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y como resultado tiene vida eterna y perdón de pecados. Y puede entonces anunciar, proclamar la verdad del Evangelio. Declaración de fe. En Josué capítulo 24 y el verso 15, que es un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, encontramos lo siguiente. Capítulo 24 y el verso 15 de Josué dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una contundente declaración de fe que Josué está haciendo ante toda la nación de Israel. Dice Josué, entre otras cosas: si ustedes se desvían, si ustedes vuelven a andar en los malos pasos, caminos antiguos, pecaminosos, en los que anduvieron sus padres, mi casa y yo serviremos a Jehová. Una declaración de fe es importantísima, que nos demos cuenta y que los demás sepan también lo que somos.
Claro, esto no siempre es fácil. Recuerdo cuando fui a mi primer año de secundaria, eso hace varios años atrás, fui a un instituto público y pues ahí había que dar su nombre. Ustedes saben que normalmente eso se da cuando llega por primera vez, el primer día, la primera hora, normalmente es una hora de introducción y de conocerse. Entonces había que dar el nombre, había que dar el lugar y en esa ocasión, en esa aula también había que dar su religión. Y varios se sorprendieron porque yo me paré, di mi nombre, mi lugar y les digo, y soy cristiano. Y varios quedaron viéndome así, cristiano. Sí, soy cristiano. O sea, he creído en Cristo como mi salvador personal. Y de todos los compañeros en el aula, su servidor era el único cristiano. Y eso implicaba una presión fuerte contra mi persona, porque empezaron a ofrecer toda clase de cosas para ver si se iba a mantener. Claro, yo no podía sostenerme, fue la gracia de Dios que me sostuvo durante todo ese tiempo de estudio en el colegio. Por la gracia de Dios, el testimonio no fue afectado. Y claro, al principio habían chistes y burlas y todo lo demás, pero la gracia del Señor fortaleció y me ayudó a mantenerme firme en mi declaración de fe. Y luego al final terminaba dando a veces devocionales o algo por el estilo en el aula de clases. Pero tiene que haber una declaración de fe. Tiene que identificarse como creyente. Tiene que anunciar al mundo que usted conoce a Dios. La sociedad en la cual estamos viviendo lo necesita desesperadamente. Si usted está en el trabajo, en el estudio, en el negocio, en la universidad, en cualquier lado, la sociedad que le rodea necesita que usted abra su boca y declare qué fe tiene. La fe en Cristo Jesús como su Salvador. No nos debe dar vergüenza por ninguna razón comunicarle a nuestros compañeros y a nuestros amigos la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y un tercer fundamento importante es el hecho de aplicar la palabra de Dios a la vida práctica del creyente. Aplicar la palabra de Dios a la vida práctica del creyente. Y eso debemos hacerlo a nivel personal. Hermanos amados, todos nosotros tenemos que tomar una decisión en relación a lo que sabemos de la Escritura y en relación a lo que el Señor nos enseña en la Escritura. Obedecerla o desobedecerla. Procurar vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña o ignorar lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo mejor será que nosotros procuremos a través de la vida práctica a nivel personal aplicar esa palabra a nuestra vida personal, a nuestra vida matrimonial y también a nuestra vida familiar. Debemos de darle a la palabra de Dios toda la importancia que ella tiene para la vida de nosotros los creyentes, a nivel personal, a nivel matrimonial y a nivel familiar. Recuerde que anteriormente hablamos de madurez espiritual, que tenía que ver con la capacidad de poder guiar a una familia espiritualmente, sea padre o sea madre, pero tenemos la necesidad de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Una de las cosas más trascendentales en la vida de uno de los grandes hombres del pasado y que le llevó a ser un hombre destacado en la ley de Dios fue precisamente esta, aplicar la palabra de Dios a su vida. Y lo encontramos en Esdras, el capítulo 7 y el verso 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos.
Primero, Esdras prepara su corazón para inquirir, o sea, comer la palabra de Dios. Luego él también preparó su corazón para cumplirla, o sea, aplicarla a su propia vida, pero luego también para enseñarla al pueblo de Dios. Hermano amado, queremos nosotros tener eficiencia en el desarrollo de nuestras actividades en la obra de Dios. Aprendamos de la palabra de Dios, apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida y entonces podremos también enseñarla también a otros, pero tenemos que empezar con nosotros mismos en nivel personal, luego en el nivel matrimonial y luego en el nivel de la familia. Esto debe caracterizar la vida de todo matrimonio cristiano. Así que cuando usted piensa en casarse, piensa en todos los aspectos que involucra esa unión matrimonial. Entonces la familia debería ser la fuerza motriz, el manantial de donde la sociedad recibe alimento y vida. Eso debe ser la familia cristiana y eso debe ser cada hogar que se establece y cada matrimonio que se forma. Pero además de eso, debemos recordar, entre más clara es la fuente, más claro será el río social que tendremos en nuestra sociedad. Dicho de otra manera, entre mejores matrimonios nosotros establezcamos, entonces vamos a tener una mejor sociedad, vamos a tener una mejor familia. Así que entonces el matrimonio tiene suma importancia porque es la base de nuestra sociedad. Pero también el matrimonio es importante porque es la base de la iglesia. Es la base de la iglesia. Eso implica entonces que cuando una iglesia se forma y se forma por matrimonios bien establecidos y bien formados, esa es una iglesia sólida. Pero hermanos amados, desafortunadamente, en el tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos un fenómeno. ¿Y cuál es ese fenómeno? Es un tanto raro, pero es verdad. Tenemos muchas veces en nuestras iglesias personas, las iglesias llenas de personas solas. A veces nos encontramos con hombres casados sin su mujer, o a veces mujeres casadas sin su marido, o padres y madres solteros. Eso no fue la voluntad de Dios. Ese no fue el propósito de Dios. Hace varios años atrás estuve por un tiempo fuera del país y fui a una iglesia para predicar en una conferencia. Y me dio tantísimo dolor encontrarme, por lo menos entre todos los que estaban allí, habían unos 16 hombres creyentes en Cristo Jesús, casados y con hijos, pero sin sus esposas. Sus esposas o ellos habían llegado de diferentes países a ese lugar, pero sus esposas habían quedado en sus países. Pero allí están ellos, casados en una iglesia y sin su esposa. El ideal de Dios es que el matrimonio permanezca. El matrimonio es importante porque es la base de la iglesia. Importantísimo que entendamos eso. La vida de iglesia, hermanos, es parte de nuestra identidad como creyentes. Todo verdadero creyente debe mantener y cultivar la vida de iglesia. No debería de existir el hecho de creyentes independientes que no tienen un lugar a donde ir fijo, que no quieren compromisos o algo por el estilo. Ahora, ¿por qué puede pasar este fenómeno? Puede darse por varias razones. El fenómeno de hombres casados sin su mujer o mujeres casadas sin su marido, padres solteros o madres solteros. Se puede dar, por ejemplo, por separación de la pareja por conveniencia matrimonial.
Hermano y hermana, si está pensando casarse, piense que va a estar con esa persona para siempre. Que no va a estar pensando, bueno, la necesidad material me obliga a tomar una decisión, aunque de mutuo acuerdo, pero a tomar una decisión en la que implica separación. Esa no es la voluntad de Dios. Ninguna cosa debería justificar una separación de un matrimonio ya establecido. La separación de la pareja por conveniencia material ha traído demasiado desastre a la vida de muchos matrimonios, independientemente de la edad que tienen. Así que, caballeros, si usted piensa casarse, señorita, si usted piensa casarse, asegúrese que esa persona con la cual se va a casar va a tener el matrimonio por encima de cualquier inconveniente material. Por encima. Cuando lo tenemos como una relación normal, común y corriente, entonces no nos va a importar sacrificarla por cualquier cosa. No nos va a importar. Y será este fenómeno negativo en las iglesias por conveniencia material. Pero muchas veces también se da por la separación de la pareja, porque a veces no comparten la misma fe. Y cuando eso se da de que no compartimos la misma fe, las cosas se complican mucho más dentro de la vida matrimonial. O a veces separación por el abandono paternal o maternal, que esto es lo peor, porque eso perjudica la vida de ambos. Y si hay familia, también perjudican terriblemente la vida de la familia. El propósito de Dios, hermanos amados y hermanas, es que el matrimonio permanezca junto, permanezca unido. A pesar de las limitancias que pueda tener, el matrimonio está por encima de cualquier interés material que nosotros a veces usamos como razón para desintegrar el matrimonio. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versos 12 al 14 nos dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí el apóstol Pablo no está aconsejando de que un creyente se case con un incrédulo, de ninguna manera. Pablo está refiriéndose a que si la gracia del Señor les alcanzó en esa condición y solo uno de los que ya están formando un matrimonio es salvado o es salvo, entonces el salvo debe procurar conservar y mantener y permanecer en esa relación matrimonial. Tenemos que recordar que el matrimonio es independientemente de la fe, porque a veces pensamos, no es que el matrimonio en el incrédulo es una cosa y el matrimonio del creyente es otra cosa. Matrimonio es matrimonio independientemente de la fe. Sea que sea creyente o no creyente, la misma ley nos une. Y es a través de la unión legal que Dios es honrado en la unión matrimonial. Ahora bien, hermanos, la mejor forma de que la iglesia impacte en la sociedad es la estabilidad de los matrimonios que la forman. Así que cuando pensamos en formar un matrimonio, debemos saber que estamos formando algo que es básico para la vida de la iglesia. Es posible por la gracia de Dios mantenerse y perseverar unidos en la vida matrimonial. Entonces debemos entender la importancia de el matrimonio. Necesitamos saberlo y es mucho mejor si lo sabemos antes de entrar
en ese tipo de relación. Bien, nuestro tiempo ha terminado. El próximo lunes continuaremos viendo 3 razones más por las cuales el matrimonio es importante y que es mucho mejor que lo sepamos antes de llegar o entrar al matrimonio. Muchas gracias y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.